Buenísimo. Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Justo entré porque tuve que cambiar la clave, no sé qué pasó, así que me demoré un poquito. Pero bueno, estamos justo entonces para empezar. Vamos a iniciar la clase de hoy. Bien, bueno. Bien, bueno, el día de hoy vamos a trabajar con contenidos de la ficha 5. ¿Sí? Acuérdense que nosotros venimos siempre una semana desfasados con lo que es el teórico. Eh, los contenidos que ustedes ven una cierta semana, nosotros la practicamos la semana siguiente. Bien, cuéntenme, a ver, ¿qué es lo que han notado, qué es lo que han revisado con la profesora Tardadini de la ficha 5? ¿Qué se acuerdan? No lo que han visto esta semana, sino lo que han visto la semana anterior. ¿Qué temas introdujeron? Dos, tres conceptos que me puedan mencionar como, como temas nuevos. Acá Agustín nos dice condicionales simples o dobles. Lo que habíamos trabajado la semana pasada habían sido condicionales dobles, ¿sí? ¿Qué más? Hay un par de temitas adicionales, un par de conceptos como banderas, nos dice Agustín en este caso, Contadores, acumuladores. contadores, acumuladores, ¿sí? Y algún que otro tema, algún algoritmo para hacer por lo menos dos cosas, ¿sí? ¿Se acuerdan qué algoritmos han visto en la ficha 5? Fuera de estos acumuladores, contadores y banderas, ¿sí? Había un par de algoritmos que han podido ver, que han agregado en la ficha 5 en relación a lo que venían estudiando. ¿Alguien se acuerda conceptualmente, así que el nombre simplemente? Ordenamiento, nos dice Agustina. Ordenamiento es uno de ellos. Ordenamiento de cuántos números. ¿Cuántos números han ordenado, digamos, con el algoritmo que han estudiado? Tres, ¿sí? Perfecto. ¿Y algo más? ¿Han podido hacer algo más hasta ahora? Fuera de ordenamiento, ¿han podido encontrar, por ejemplo, algún valor mayor dentro de una serie de números? ¿O no? ¿O estamos capacitados a esta altura de encontrar, por ejemplo, el mayor o el menor en una secuencia de tres números, en tres números aparte, tres números separados? ¿Qué les parece? Bien, ¿sí? Bueno, ustedes mencionaron entonces tres tipos de variables, tres tipos de usos para unas variables. Me dijeron banderas, acumuladores y contadores. Bien. ¿Para qué servían las banderas? ¿Qué eran las banderas? ¿Con qué tipo de datos lo asociamos? ¿Para qué las usamos? A ver, ¿quién me puede comentar un poquito más al respecto? ¿Quién me puede mencionar? Son Sí, muy booleanas brevemente. y nos sirven para detectar algo. Detectar algo. Por ejemplo, cuando uno dice algo, algún evento, ¿sí? Algo que pasó, queremos saber si pasó algo o no pasó, si hubo un evento que sucedió o no sucedió, ¿sí? Y lo primero que dijiste, la primera frase que utilizaste, al principio, Laura, dijiste, son tal cosa. Boole- Sí, booleana, no me sale la otra palabra. booleanas, está bien, booleanas, Booleana. ¿sí? Son valores booleanos, valores de verdad, ¿sí? Son verdaderos o son falsos. Jonathan, estamos haciendo un muy breve repaso de lo que son banderas, acumuladores y contadores. Entonces, las banderas, como nos decía aquí Laura, nos sirven, son variables que utilizamos para poder indicar que sucedió o no sucedió un evento. ¿Bien? Que algo pasó o no pasó, y por eso lo asociamos con variables booleanas. ¿Se puede hacer si una variable booleana? Sí, uno podría tener un valor 0, podría tener un valor 1 y decir, bueno, si es 0 significa que no, por ejemplo, y si es 1 significa que sí. Pero teniendo un tipo de datos booleano, ¿sí? Siempre es mucho más cómodo. Entonces, nosotros decimos, bueno, si la bandera no significa que ocurrió o no ocurrió un evento y los valores booleanos son valores de verdadero o falso, me calza justo para trabajar con ese tipo de variables, ¿sí?
unido a las estructuras condicionales que venimos viendo, ¿sí? Ustedes podrán preguntar si pasó o no pasó un evento y hacer algo o no hacer algo o hacer otra cosa en base a si eso sucedió o no. Ahora bien, ¿por qué alguien me puede decir por qué el término bandera? ¿Qué tendrá que ver una bandera con que haya sucedido o no sucedido un evento? ¿Qué les parece? ¿Habrá alguna relación? Porque, o mejor dicho, ¿qué se les viene a la cabeza a ustedes cuando alguien les dice esto es una bandera? ¿Qué les parece? A ver, olvídense de lo técnico. ¿Por qué una bandera para decir si ocurrió un evento o no ocurrió un evento? Un aviso, nos dice Marisol. ¿Sí? Bueno, a mí personalmente se me viene inmediatamente a la cabeza. ¿Vieron los dibujitos? Bueno, no solo los dibujitos animados, sino las películas y demás, sobre todo en Estados Unidos, que se usa más. ¿Vieron el buzón del correo? ¿Vieron que tiene una banderita? Y que cuando viene el cartero y deja una carta, levanta esa bandera, indicando que algo pasó. Bueno, eso es lo que yo inmediatamente asocio cuando hablamos de bandera, ¿sí? Pienso en bandera levantada, como diciendo algo pasó, hay correo. La bandera bajada, como diciendo no ocurrió el evento, no llegó una carta, no llegó un correo. Bien. Va a ser muy normal que nosotros le digamos, o bien que la bandera se levantó la bandera, se bajó la bandera. Cuando decimos levantamos, nos estamos indicando que pasamos al valor verdadero. Cuando decimos bajamos, nos estamos refiriendo al valor falso, ¿sí? Como dice Luca nos dice, yo lo relacionaría más con un botón de prende y apaga, ¿sí? También, nosotros muchas veces decimos, esa variable se encendió o se apagó la bandera. Lo que pasa es que, claro, encender y apagar una bandera es como que no nos cierra tanto, pero perfectamente, Luca, muchas veces vamos a decir, la bandera está encendida, se levantó, se activó, algo como diciendo, eso pasó el valor de verdad, true, ¿sí? O ocurrió efectivamente un evento. Bien, eso es para banderas. Entonces uno dice, bueno, por ejemplo, yo quiero saber si hay correo. En este caso llega un correo y la bandera se levanta avisando que el evento ocurrió. Y yo después haré algo con eso. Ya veremos que, de acuerdo al ejercicio, uno va a necesitar hacer algo o no con ese valor de verdad. Tenía una relación también importante con el tema de los condicionales. ¿Se acuerdan en el if, cuando ustedes escriben un if, un condicional, que había una expresión booleana, ¿sí? Una expresión de verdad, una expresión lógica? Entonces ustedes escriben if, por ejemplo, if a igual a 3. Esa expresión que está ahí, a igual a 3, puede resultar en verdadero o resultar en falso, ¿sí? Y si yo digo que una bandera puede tener valor verdadero o falso, significa que la bandera, la variable esa en sí, es una expresión booleana, ¿sí? Entonces yo tengo una bandera que vale true, puedo decir if bandera, y eso ya va a controlar si el valor es verdadero o falso. Bien. Bueno, eso con las banderas. Por otro lado, me mencionaron ustedes dos otros tipos de variables, contadores y acumuladores. Bien. ¿Qué serían los contadores y qué características tienen? ¿Qué recuerdan de eso? ¿Para qué usamos los contadores? ¿Para qué les parece? Es una variable que va a guardar el último dígito o la última palabra que se dio en el programa para después usarla en otra cosa. No es que guarda la última variable o el último valor que vos tengas, ¿sí? No es que lo que va a hacer es simplemente, como el término lo dice, ir contando, ¿sí? Se va sumando al valor que ya tenía la variable un nuevo valor, ¿sí? Así como imagínense, uno viene contando, por ejemplo, personas que pasan por la calle. Dice, empezamos en 0, no hay personas, pasa una, 1, pasa otra, 2. Se va incrementando. De a 1, por ejemplo, en el caso de este que le estoy mostrando, el valor de esa variable, ¿sí? No es lo último que hay, sino que va sumando a su valor un valor que dé cuenta, ¿sí? Ahora, ese valor que se sumaba, ese valor que uno suma,
en lo que ustedes recuerden de la ficha, ¿sí? Tiene una característica. ¿Cómo es el valor ese que se suma a la variable para que nosotros digamos que esa variable es un contador? Acá José Marcos nos dice, es un valor constante, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de contadores, estamos diciendo, de acuerdo a esta definición, que tenemos una variable a la que siempre se le va a sumar un valor constante. Por ejemplo, estoy contando personas de a una y digo más una, más uno, más uno. Siempre le sumo ese valor que es constante, en este caso 1. O si quisiera contar de a 3, sumo de a 3, de a 3 y de a 3. ¿Bien? ¿Qué diferencia había entre ese contador y los acumuladores? Los acumuladores funcionaban parecido, ¿sí? Un acumulador, por ejemplo, cuando ustedes van comprando productos en el supermercado y ven a la caja que pasa, no sé, un paquete de galletas, 50 pesos. Pasan a otro, ahora de repente deben 125. Pasa algo más, deben 400 pesos. Y así van acumulando el valor de los productos que van pasando por la cinta. Y se va acumulando lo que ustedes tienen que pagar. Si ustedes lo piensan, funciona de forma bastante parecida al contador. Uno decía, yo voy contando personas, voy contando productos, le voy sumando 1, por ejemplo, el contador. En el caso del acumulador, tiene un valor que empieza en 0, ¿sí? Y yo le voy sumando el valor de los precios de los productos en este ejemplo, ¿sí? Voy acumulando en el total lo que tengo que pagar. ¿Qué diferencia hay? Entonces, si parecen parecidas estas variables, ¿qué diferencia hay entre el contador y el acumulador? ¿Cuál les parece que es la diferencia que distingue estas dos variables? Constanza dice, el contador contaría cuántos productos hay y el acumulador el precio de cada uno. En el ejemplo es correcto. Y Jonathan nos dice que no suman valores constantes. Lo mismo que nos dice José Marcos, ¿sí? En el contador, nosotros estamos sumando siempre una constante. Pasa una persona más, le sumo 1. Pasa otra persona, sumo 1. Pasa otra persona, sumo 1. En el acumulador, lo que voy sumando es el precio del producto que no tiene por qué ser constante. Pasó el paquete de galletas, valía 50, sumo 50. Pasó, no sé, una gaseosa, valía 120, sumo 120. ¿Sí? Entonces, ambos van totalizando. Lo que pasa es que el contador siempre se le suma una constante y en el acumulador se le va sumando un valor que es variable. ¿Bien? Bien, entonces, banderas, contadores, acumuladores, y además vieron dos cositas más. Una de ellas son condicionales simples, me habían dicho, donde no necesariamente hay una rama falsa. Cuando nosotros hicimos el ejercicio la semana pasada y sobre la estación de peaje, dijimos, si el último número es 7, descuento del 50%, pero si no, descuento del 10%. Bueno, no hay necesidad que en el mundo real siempre tengamos rama verdadera y rama falsa. Podemos decir, si coincide con 7, el último dígito de la patente, descuento el 50%, y si no, nada, seguimos nuestra vida normalmente. ¿Sí? ¿Y vieron algo más respecto a los condicionales? Algo más que les permitía, por ejemplo, determinar el mayor, o por ejemplo, encontrar el orden de 3 valores. Profe, ¿Algo más? Sí, Nicolás. ese ejemplo que dio usted recién del tema de la patente, con un contador se podría hacer un loop para que si la patente es de 7, ahí ejecute la acción de aplicar el descuento con el En, ciclo while. en este caso, acordate que todavía ciclos acá no cuentan, Así, pero el claro. ciclo no te serviría para para ese ejemplo en particular, porque en ese ejemplo en particular vos estabas estudiando una patente. Pero ¿Sí? es únicamente Entonces, ese 7. esa patente, claro. Los ciclos que no los vamos a ver que vamos a ver más adelante, sería para procesar todos los datos juntos, pero ya vamos a tener tiempo Claro. de ciclos, ¿sí? Gracias. ¿Vieron algo más respecto a los condicionales? Entonces, algo que les permitía detectar cuál era el mayor. Había algo que no habíamos visto antes,
Acá Agustina me Función dice mismo mayor y el if. menor. Hicieron mayor y menor, hicieron también ordenar números, 3 números, eso está en la guía, ¿sí? Pero digo, para poder hacer eso, vieron algo, que Agustina me dice el if, ¿sí? Pero al margen del elif, que también lo vamos a dejar un poquito más adelante en nuestro uso. Algo que antes no podían hacer y que ahora hacen. Algo que nos suena a anidar. Si les digo anidar, ciclos no. No, ciclos no, bucles no. If y else, bueno, ya habíamos visto, como nos dice Jonathan, condicionales anidados. Significa que, por ejemplo, en la rama verdadera, yo podía hacer otro condicional. O en la rama falsa. Los ejemplos que habíamos visto hasta la semana pasada, yo hacía rama verdadera, una serie de instrucciones, rama falsa, una serie de instrucciones y cerrada. Ahora, cuando hablamos de condicionales anidados, estamos diciendo que yo tengo cualquiera de las ramas, dentro de una rama de un condicional, puedo abrir otro condicional y dentro de esas ramas puedo abrir otro condicional si yo quiero. Bien. Bueno, vamos a ver entonces cómo llevamos esto a la práctica, cómo vamos a poder aprovechar esto. Y para eso les voy a compartir la pantalla para que vayamos a ver un ejercicio de la guía de trabajos prácticos de la ficha 5. Bien, aquí deberían estar viendo entonces ya la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla ya? Sí, profe. Perfecto. Bien, vamos a leer entonces. Dice juego de dados, pares e impares, ¿sí? Alguna ayudita ahí acá para el trabajo práctico. Desarrollar un programa para simular un juego de dados con las siguientes reglas. Primero, participan 3 jugadores, ¿sí? El campeón, alguien que viene ganando de antes, y 2 retadores que quieren justamente retar a ese campeón para ganar. Antes de comenzar el juego, se debe ingresar el récord del campeón, o sea, el puntaje máximo que tuvo ese campeón anteriormente. En las 2 primeras rondas, compiten únicamente los 2 retadores, ¿sí? O sea, tenemos el puntaje que tiene el campeón como récord, y vamos a hacer 2 rondas entre los 2 jugadores que quieren retar al campeón. Se lanzan 2 dados. Si la suma de ambos dados es impar, va a ganar el retador 1. Si no, va a ganar el retador 2. ¿Bien? Vamos a ver qué significa que ganen, ¿sí? Cuántos puntos acumulan y cómo se desarrolla la dinámica de este juego. Si estamos en la primera ronda, ¿sí? El ganador obtiene tantos puntos como indica la suma de los 2 dados. Los 2 dados que se tiran, ¿sí? En cambio, si estamos en la segunda ronda, a los puntos de la primera ronda, el ganador suma tantos puntos como indique el dado de mayor valor. Y el perdedor resta tantos puntos como indique el dado de menor valor. ¿Bien? Entonces, campeón, ingresamos los puntos que tiene. 2 retadores que lo desafían. Los 2 retadores juegan 2 rondas. Tiran 2 dados. En la primera ronda, miramos la suma. Si la suma es impar, gana el retador 1, y si no, gana el retador otro, acumulando tantos puntos como la suma de los 2 dados. En la ronda 2, la regla es un poquito distinta. El que gana suma el dado de mayor valor, y el que pierde resta el dado de menor valor. Finalmente hay una tercera ronda, ronda final, donde acá se suma a la competencia el campeón con los puntos que ya tenía, con su récord. Él dice, yo tengo, no sé, 15 puntos de récord. Y nos piden que mostremos por cada ronda, ¿sí?, cuál es el valor de los dados y cuál es el puntaje de cada retador. Si ninguno de los retadores superó al campeón, el campeón mantiene su puesto. En el caso contrario, gana el que tenga mayor puntaje que el retador, ¿sí? Cuando termine el juego, tenemos que informar si alguno de esos retadores superó el récord del campeón. Bien.
un detalle que está puesto acá que dice mostrar en cada ronda el valor de los dados y el puntaje de cada retador. Ténganlo en cuenta y ténganlo en cuenta también para el trabajo práctico, ¿sí? Y para todo lo que hagamos en general que involucre valores al azar. Si ustedes no muestran cuáles son los valores que salieron, si ustedes dicen, bueno, yo sorteé 3 dados, 2 dados, una ruleta, lo que sea, yo saqué un número al azar. Si ustedes no muestran cuál es el número que salió, el usuario, o ustedes mismos cuando lo prueben, muy difícilmente van a poder verificar si están funcionando bien o mal las cosas. Acuérdense cuando charlamos del ejercicio de las patentes la semana pasada. Imagínense que pasan en el auto, hacen el sorteo y no les muestro cuál es el valor que salió en el sorteo. Simplemente le digo, pagás tarifa plana. Es muy poco transparente y muy difícil para el usuario entender qué pasó. Esto es lo mismo y lo mismo va para el trabajo práctico. Cuando sorteen los dados, muestren los dados que salieron, si no es difícil de seguir el desarrollo del programa. ¿Bien? Bueno, vamos entonces con este problema, vamos a pasar a analizarlo cada vez de manera más breve y luego pasamos a hacer nuestro diagrama de flujo y a codificarlo con algún par de detalles que podemos charlar. Primero, vamos a hacerlo más breve que otras veces. Datos, proceso y resultado. Datos, proceso y resultado. ¿Qué resultados identifican ustedes del ejercicio que estamos conversando? ¿Qué identifican ustedes? ¿Quién ganó? ¿Qué más? ¿Quién gana? ¿Y los resultados de cada jugador? A ver, vamos a ver. Si hay un nuevo récord. Si ninguno de los dos supera el campeón, se mantiene el puesto. En caso contrario, el que obtenga mayor puntaje será el ganador. ¿Ok? Un resultado es quién ganó, ¿sí? Por supuesto, se puede mostrar los puntajes, bueno, y demás, ¿sí? Pero un resultado es quién ganó. Y lo segundo, lo que mencionó el compañero, que no llegué a leer quién fue el que habló, dijo algo más. Si puedes repetirlo. Si hay un récord nuevo en puntaje. Exacto, si hay un nuevo récord, si se superó el campeón o no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resultados, ganador del juego, vamos a llamarlo, y además, si hubo un nuevo récord. ¿Bien? Perfecto. Datos con los que contamos. Acá. El récord anterior. El récord anterior. Del campeón, ¿sí? Récord del campeón, récord anterior y demás. Bien. Dos dados. Los dados. Bueno, acá nuevamente, sí, siempre estamos en esa disyuntiva entre decir, ¿son parte de los datos o son parte del proceso? Como en este caso los vamos a sortear, ¿sí? Y los vamos a sortear dentro de lo que vayamos realizando, yo lo voy a poner como parte del proceso, ¿sí? Porque van a ser aleatorios, porque los vamos a calcular a medida que estamos desarrollando el juego. ¿Bien? No vamos a pedir acá el nombre de los participantes, cosa que ustedes sí tienen que hacer en trabajo práctico. En este caso los vamos a llamar directamente retador 1 y retador 2. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar este proceso? ¿Qué les parece? A ver, ¿qué podemos indicar? Volvamos a leer esto. Participan 3 jugadores, campeones de los retadores, los puntos del campeón ya los tenemos. Y nos dice que hay 2 rondas, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar 2 rondas viendo las reglas que están acá.
se lanzan 2 dados. O sea que lo primero que vamos a necesitar hacer antes de cada ronda es lanzar los dados, que son 2. Primero no tendríamos que poner los participantes, o sea, las variables de los participantes y después hacer los dados, o da igual. Cuando vos decís las variables de los participantes, ¿te referías a O los sea, nombres? declarar, claro, declarar los variables como participantes. ¿Pero te referías a los nombres? No, o sea, poner variables como participante 1, participante 2, participante 3, ¿Y qué a eso, almacenaría la variable? los participantes. ¿Al participante, a los puntos, a qué? Específicamente. Primeramente a los participantes y después a los puntos. O sea, Por primero, eso, o sea, ¿pero qué significa para vos, digamos, almacenar un participante en la variable? Eso voy. ¿Te referís al nombre? ¿Te referís al puntaje que tienen? ¿A los dados que sacó? sí, el participante para después los puntos. Igual acá no pide eso de Bien. de ingresar los nombres. Acá solamente no se desconoce, o sea, se asume que no se Exacto. carga nada de eso. Vamos por partes. Primero, respecto a los nombres, ¿sí? No se pide. Segundo, acá estamos tratando de analizar el problema. O sea que acá todavía el concepto de variables no existe. ¿Bien? O sea, en el proceso no tenemos que decir, tenemos esta variable que contiene el nombre de los jugadores y demás. Estamos tratando de analizar el problema. Y después, fíjate vos lo que yo te comento como, digamos, para que vos, cuando resuelvas los problemas, pienses qué es lo que querés poner dentro de una variable, ¿sí? Cada vez que vos menciones una variable o menciones algún almacén, alguna estructura donde vas a guardar un valor, es bueno que vos pienses estrictamente qué es lo que vas a guardar ahí. Por ejemplo, por decirte algo, si vos me decís, yo quiero guardar variable jugador 1, y me decís, quiero guardar el jugador ahí, vos tenés que pensar si, cuando decís el jugador, estás refiriendo, por ejemplo, al nombre, al puntaje, no sé, al dado que sacó, ¿sí? Vos tenés que tener claro qué es lo que querés guardar ahí adentro. ¿Bien? Porque si no, por ejemplo, imagínate que vos pones el nombre del jugador en una variable y después lo querés multiplicar porque después planteabas poner los puntos que había sacado, ¿sí? Va a tener un problema. Entonces, en este caso el nombre no lo vamos a considerar. No estamos trabajando todavía con un programa como para declarar variables o como para tener ese concepto ahí. Y ten en cuenta eso, ¿sí? Siempre que pienses en almacenar algún valor, qué tipo es, qué es lo que vas a guardar exactamente ahí. En este caso, Sí, entonces, entiendo, profe. ¿se entiende? Bueno, en este caso no lo vamos a pedir los nombres, vamos a ver con el proceso. Entonces, seguimos, se lanzan 2 dados y ahí vemos los puntajes que vamos a tener para cada jugador. Bien, entonces se desarrolla en 2 rondas. Les voy a agrandar un poquito la letra, así se ve un poquito mejor. Se desarrolla en 2 rondas. Antes de cada una, sortearemos dado 1 y dado 2. ¿Sí? Y fíjense lo que nos dice. En la primera ronda gana el retador 1 si la suma de los dados es impar. ¿Sí? En cambio, si la suma es par, gana el retador 2. Entonces, controlamos la paridad de la suma. En caso de ser impar, el retador 1 acumula tantos puntos como la suma. ¿Sí? Algo así, si uno lo quisiera expresar como para que quede más parecido a lo que vamos a hacer después, es decir,
podemos decir si la suma de los puntos es impar, entonces retador 1 va a ser igual a suma. Bien. Les insisto, acá no estamos hablando de variables, pero sí conceptos que podemos tomar para hacer claro el proceso. Si no, retador 2 se llama la suma de los puntos. Bien. Bueno, la primera ronda es más sencilla, en el sentido de que controlamos una paridad u otra paridad y acumulamos ese puntaje. Es en la ronda 2. Profe, en caso de que los dos fuesen pares o impares, no dice nada. No, pero es la suma, lo que tiene que ser par o impar. Entonces tenemos dos dados, la suma es par o la suma es impar, no son los dos dados por separado. Ahí. ¿Se entiende? Dice, si la suma No, de ambos es sí, impar, claro, eso. Si la suma de ambos es impar o es par, no dice nada. pero la suma de ambos dados, no de ambos retadores, ¿no? O Pero sea, dice se que tiran dos si dados, ambos, digamos, se si tiran tiran dos dos dados. dados, se suma si es impar o es par, de los dos jugadores. Y se Claro, o sea, compara. se tiran Y- dos dados, nada más. Dos dados. Si la suma es impar, gana el jugador 1. Si la suma es par, gana el jugador 2. O sea, no es que cada jugador tira sus dados. Ahí va. ¿Sí? A diferencia del trabajo práctico. Acá se tiran Claro. dos. Exactamente. Entonces, fíjate, si la suma de los dados, más que de los puntos, de los dados, es impar, se le dan los puntos al retador 1 y si no, se los dan los puntos al retador 2. Segunda ronda. Eso podemos poner como ronda 1. Ronda 2. A los puntos de la primera ronda, el ganador, que gana con las mismas condiciones que antes, suma tantos puntos como indique el dado de mayor valor. Y el perdedor se le restan tantos puntos como indique el dado de menor valor. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que sortear otra vez ambos dados, sortear dos dados, ¿sí? ¿Y qué debo hacer para saber? Porque acá la suma de los dados me va a decir si ganó el jugador 1 o si ganó el jugador 2. Perfecto, igual que en la ronda anterior. Pero me dice que el que sea que gane, se va a llevar la cantidad de puntos del máximo dado. Y el que sea que pierda, va a perder la cantidad de puntos del dado más chico. ¿Qué les parece que tendremos que hacer para poder conseguir eso? Sí, Laura, creo que. En ese caso, si salen iguales, ¿yo tendría que volver a tirar? No, porque vos tiras dos dados, la suma es lo que vos controlás para saber quién gana. Por ejemplo, salen dos dados iguales. En el próximo dice que se vuelven a tirar los dados Sí. y el de mayor valor es para uno y el de menor valor es para otro. Si los dos salen con el mismo valor, Si salen todos iguales, por ejemplo, los dos iguales, el ganador suma el mayor valor y el perdedor resta el menor valor. El menor valor, bien digo, ¿sí? Coincidirá que el mayor y el menor son del mismo valor. El ganador va, por ejemplo, que saque un 6 y un 6, ¿sí? El ganador suma 6 y el perdedor resta 6. Tuvo la mala suerte que el menor valor es igual que el mayor, ¿sí? bien. Sortear dos dados. Pero, ¿qué tenemos que hacer para poder saber cuántos puntos asignarle al ganador o al perdedor? Al margen de quién gane o quién pierda. ¿Qué necesitamos conseguir? El valor máximo y el valor mínimo, o sea, el mayor dado y el menor dado. ¿Bien? Sortear los dados. Calcular cuál es el de mayor valor y el de menor valor. Bien.
Si la suma es impar, ganó el retador 1. Entonces, retador 1 acumula el mayor. ¿Sí? Y el retador 2 resta el menor. ¿Sí? Si la suma es impar, es justamente lo contrario. Si la resta es impar, si no, el retador 1 pierde el menor, la cantidad de puntos del menor, el retador 2 gana el mayor valor. ¿Bien? Entonces vamos a tener que poder conseguir por lo menos el mayor, el menor, y ver ahí que se puede, digamos, qué puntaje acumula cada uno. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Estamos siguiendo el desarrollo del ejercicio? ¿Cumplimos hasta acá con las reglas que nos pide el ejercicio? ¿O no? ¿Qué les parece? ¿Estamos hasta acá? Bien. Nos falta una ronda final, ¿sí? La que define todo. Dice, se suma el campeón que participa con un puntaje equivalente a su récord. Y tenemos que mostrar, ¿sí? Quién ganó y si se superó o no el récord. Entonces, en nuestro proceso diremos, los puntajes del retador 1 y el retador 2 ya los tengo, ellos ya jugaron las 2 rondas pasadas. El puntaje del campeón ya lo tengo, lo ingresaron al principio, ¿sí? Él ya venía con puntaje diciendo, yo soy el campeón, tengo estos puntos, desafíenme ustedes, yo no voy a jugar de vuelta, yo tengo estos puntos porque es mi récord. Entonces, ¿qué tendremos que hacer ahora para determinar quién ganó? ¿Qué les parece que tendremos que hacer para determinar quién ganó? Tenemos los puntos del retador 1, los puntos del retador 2 y los puntos del campeón, que ya los traía, digamos, de antemano. ¿Qué haremos qué tendremos que hacer para determinar quién ganó? Bueno, sacar el ganador de esta ronda y compararlo con el ganador, digamos, que ya estaba. O sea, los de las 2 rondas que hicimos, que son retador 1 y retador 2, Sí, con el campeón que ya vino con sus puntos. Exacto. Bien. O sea, ya tenemos ya quién ganó en el juego. Entonces, el ganador del juego... Claro. El juego no terminó todavía, ¿eh? Pero pasaron las 2 no... rondas. Falta la tercera, que es donde se incorpora el campeón. Claro, pero ahí en esas 2 rondas ya sabemos quién tiene el mayor punto de esas 2 rondas. Ya sabemos quién tiene más, no lo hemos calculado, pero tenemos los valores de los puntajes de ambos retadores. Entonces tendríamos que sumar el mayor puntaje con el ganador, comparar. Tendríamos que comparar, claro, en realidad tenemos que comparar los 3, porque en las rondas que pasaron, ¿sí? Todavía no sabemos quién es el de mayor valor. Lo que sí sabemos es cuántos puntos tiene el retador 1, cuántos puntos tiene el retador 2 y cuántos puntos tiene el campeón. ¿Sí? Eso es lo que sabemos hasta ahora. ¿Cuántos tenemos con el retador 1? ¿Cuántos con el retador 2? ¿Cuántos con el campeón? Ahora comparamos los 3 y vemos quién tiene el mayor de los puntajes. Una pregunta, ¿se puede primero comparar esos 2 y después comparar o hacemos todo en una, comparar los 3 juntos? O sea, como estrategia lo podés hacer, ¿sí? Pero también podemos hacer directamente la comparación todos juntos. No es que no podrías hacerlo, lo harías en dos cuotas, digamos. Pero acá vamos a comparar directamente entre los 3. Bien. Entre los 3 puntajes, quién es el vencedor, encontrando, como dice José y como dice Jonathan, encontrando el mayor puntaje. Bien.
Nos faltaba una cosita más, muy breve, es decir, que si el ganador es alguno de los retadores, entonces, ¿qué pasó? Se batió el récord, ¿sí? Fíjense, dice, al terminar de informar si alguno de los retadores llegó a tener más puntos que el récord. O sea que si alguno de los retadores ganó el concurso, si alguno de los retadores es el que más puntos tiene, tenemos que avisar que se rompió el récord, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Si el ganador es uno de los retadores, entonces se avisa o se rompió el récord. Bien. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? ¿Alguna duda? ¿O pasamos ya a nuestro diagrama de flujo para ver cómo resolvemos esto? ¿Qué les parece? ¿Estamos? Si hay empate, no importa, no lo vamos a considerar como una posibilidad en este caso. ¿Sí? Si hay empate, el que salga como mayor valor dentro de nuestro algoritmo lo vamos a considerar el ganador. ¿Sí? Es una posibilidad el empate. Podría haber un empate, pero no lo vamos a considerar nosotros en este caso. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Pasamos al diagrama de flujo? Bueno, bárbaro, profe. entonces. Vamos a correr esto que me está molestando y vamos a venir más acá. Vamos a nuestro diagrama de flujo, entonces. El diagrama de flujo empieza fácil porque tenemos un inicio. Esa es la parte fácil. Ahora bien, ¿qué necesitamos hacer? El ¿Qué vamos a sorteo, hacer? dijo. ¿El sorteo puntaje o necesitamos cargar el puntaje del campeón? del campeón. Primero el puntaje del campeón. Vamos a cargar el puntaje del campeón con una entrada de datos. ¿Sí? Puntaje, o vamos a ponerle campeón directamente, ya sabemos que nos referimos al puntaje. ¿Sí? Yo voy a dejar una cajita acá y ya les explico para qué. ¿Sí? Vamos a dejarla vacía un segundito y ya les explico por qué yo la dejo aquí vacía. Para los contadores. Para los contadores, para las variables que nos hagan falta. ¿Sí? La vamos a dejar ahí, yo ahora la voy a dejar vacía y ya le vamos a agregar los valores que nos hagan falta. Bien, cargamos los datos del campeón. Cargamos el puntaje del campeón. Primera ronda. ¿Qué teníamos que hacer en la primera ronda? ¿Qué era lo primero que tenemos que hacer para Sorteo la de primera los dados. ronda? Sortear los datos. ¿Sí? Vamos a sortear los dados. ¿Y cómo sorteamos dos dados? ¿Cómo Con podemos expresar eso? la función random. Bien. Yo voy a escribir random, ¿sí? Como utilizando la palabra en inglés, digamos, para decir que es aleatorio. Pero acuérdense que no necesariamente esto se va a programar en Python, ¿sí? Dado 1, por ejemplo, igual a random. ¿Cualquier valor puedo obtener en el random? ¿Qué valores son posibles acá? Entre el intervalo 1 y 6. El 1 y el 6, ¿sí? Acuérdense, nuevamente, que este random no es la función random, ¿no? La función random nos vuelve entre 0 y 1. Eso o, vamos a decir, aleatorio, ¿sí? Algo que nos explique qué es lo que tenemos que hacer. Dado 2, lo mismo, aleatorio, 1 y 6. Y ahora es donde viene la historia. Nosotros dijimos que había una regla para la ronda 1, que decía que si la suma de los dados era impar, entonces ganaba el retador 1 y si no, ganaba el retador 2. ¿Cómo vamos a hacer eso aquí en nuestro diagrama de flujo? ¿Cómo vamos a expresar una condición que nos diga
si la suma de los dados era par o impar. ¿Cómo podemos O hacer eso? sea, con Primero, el if, primero tenemos que hacer la suma. claro, Podemos hacer la suma, la ¿por suma qué de los no? dados. Y decir suma es igual a dado 1 más dado 2. Dado 2. Y después Perfecto. preguntar si el módulo de 2 es igual a 0 o no. Si el módulo de 2 o el módulo con 2, ¿sí? Claro, si el O sea, el módulo módulo de la suma, de con módulo 2, 2. digamos. Claro. Claro, Para, con resto. para par. Yo pondría, Exacto. yo pondría par es igual a la suma de los dados con módulo de 2. Lo que pasa es que par, digamos, no es un valor que tengamos como para considerarlo, ¿sí? O sea, no tenemos un... Vos podés decir, por ejemplo, par igual a suma módulo 2, ¿sí? Algo así te entendí. ¿Puede ser? ¿Eso es lo que me decías, Laura? Sí, claro. Bueno, par, en este caso, en el diagrama de flujo, no es algo que exista, digamos, no es algo que tengamos como un punto de referencia. Entonces nosotros decimos que la suma módulo 2, ¿qué valor da la suma módulo 2 cuando un valor es par? Resto 0. Resto 0, ¿sí? Entonces lo expresamos así y ahí no quedan dudas de cómo vamos a calcular si es par o es impar. Bien. ¿Qué pasa si esto es verdadero? ¿Qué ocurre si esto es verdadero? De acuerdo a nuestro análisis. Ganaba el primer jugador, creo. Bien. Ganaba el primer jugador. Pero a ver, ¿cuándo ganaba el primer jugador? Si la suma de ambos era impar, ganaba el jugador 1, ¿eh? Guarda con eso. Entonces, al revés. Segundo. Entonces, al revés. Entonces, acá lo que queremos preguntar, para tener como verdadero el jugador 1, al retador 1, es que la suma módulo 2 sea distinta de 0. Si es distinta de 0 o igual a 1, eso significa que gana el jugador 1. ¿Y qué vamos a hacer si gana el jugador 1? Ahí Sumamos la hacemos un suma. acumulador. Bueno, ahí puede ser un acumulador. Exactamente. ¿Por qué? Porque vamos acumulando los puntos que ganamos. No es un contador, porque no es fijo lo que le sumamos, sino que va acumulando una cantidad variable que es lo que gana como parte del juego. ¿Sí? ¿En qué valor inician los acumuladores? En 0. En 0. Bien. Entonces, si yo quisiera hacer, por ejemplo, acá, lo siguiente, ¿sí? Pensemos en lo siguiente. Si yo dijera retador 1 igual a lo que tenía el retador 1 más la suma, ¿qué pasará? ¿Me faltará algo? ¿Qué pasa si yo hago retador 1 es igual a lo que tenía el retador 1 más la suma? Va a saltar el error, porque no está definido retador 1. Exacto. Vamos a tener un problema al margen del lenguaje que sea Python o no. Si yo digo acá lo mismo, retador 2 igual a retador 2 más suma, ¿sí? Y vamos a decir, perfecto, acá retador 2 a la izquierda está subiendo un valor. Pero para tener un valor necesitamos sumar lo que ya tenía y esta variable no sabemos cuánto vale, no existe todavía. ¿Bien? Por eso yo dejé esa cajita acá que nos puede servir de utilidad para decir, por ejemplo, que el retador 1 inicia el juego con 0 puntos. Retador 2 inicia el juego con 0 puntos. Entonces, cuando yo acá diga retador 1 es igual a lo que tenía más la suma, lo que tenía era 0 más la suma, lo que sea que haya dado. ¿Se entiende por qué dejé esa cajita reservada ahí arriba? No es declarar una variable, ¿sí? En el caso de Python, por ejemplo, ¿sí? Es simplemente que asignarle un valor.
Profe, ¿puede correr, o sea, mostrar la parte de arriba? Por Sí, favor? dije que voy a tener variables llamadas retador 1 y retador 2 que van a tener un valor inicial en 0. Entonces abajo, cuando las quiera usar, ya tienen un valor previo. Digo, retador es igual a lo que tenía más una suma. ¿Cuánto tenía? Ah, bueno, lo que tenía era 0. 0 más la suma será lo que yo acumule aquí. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Se entiende cómo llegamos hasta acá? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Bueno, si llegamos hasta acá, ya resolvimos la ronda 1. Nos falta resolver la ronda 2. Donde acá era parecido, es decir, hay que sortear los dos dados, hay que calcular cuál es el mayor y el menor, ¿sí? Y de acuerdo a quién sea el ganador, se llevará un puntaje o el otro, ¿sí? O el mayor dado o el menor dado. Bien. Vamos a hacer algo similar a lo que teníamos aquí arriba. Vamos a sortear otra vez los dados, ¿sí? Teniendo en cuenta que nuestros caminos acá se unen nuevamente. Terminamos ronda 1, sorteamos los dados. Y ahora, Ahí se reemplazarían los datos. acá vamos a reemplazar el valor porque ya en este caso no nos hace falta los valores de los dados de la primera ronda, porque ya acumulamos los puntajes que queríamos. Ya acá no nos importa cuánto valía el dado 1 en la primera ronda y el dado 2 en la primera ronda. Podemos pisar la variable, no hay ningún problema. ¿Sí? Porque ya sumamos o ya decidimos en base a lo que teníamos antes. Vamos de vuelta. No nos hace falta esa información en este caso. Bien. Suma dado 1, dado 2. Y habíamos dicho que para poder determinar cuántos puntos se llevaba el que ganara o el que perdiera, necesitábamos conseguir ¿qué cosa? Porque ahora en la ronda 2 el puntaje era distinto. ¿Qué necesitábamos conseguir ahora, determinar ahora, para saber cuántos puntos se va a llevar el jugador 2 o cuántos puntos se va a llevar el jugador 1? El mayor y el menor. El mayor y el menor de los valores del dado, ¿sí? ¿Y cómo podremos saber? A ver, pensemos, son dos dados, ¿sí? Son dos dados. ¿Cómo sabemos cuál es el mayor y cuál es el menor? ¿Necesitamos hacer un algoritmo complejo? ¿Cómo podemos determinar cuál es el dado mayor y cuál es el dado menor? Con min y Podemos usar la max. función my. Ahí está. Se podría usar minimax. ¿Y cómo lo haríamos si no quisiéramos usar minimax? Con if. Normal. Comparando también. Con un if. Y el if de dado 1 al dado 2 y else si el dado 2 es mayor al 1. Claro, en este caso son solo dos dados, ¿sí? Si fueran tres dados ya es más complicado. Como son dos dados, ¿sí? Sencillamente, si dado 1 es mayor que dado 2, el mayor es dado 1 y el menor es dado 2. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Minimax, ¿cuántos datos se le puede ingresar? Se puede poner más de 2, pero no los vamos a trabajar de esa manera por ahora. Ya después, más adelante, vamos a entender por qué se le pueden poner otros valores. ¿Sí? Por ahora, Solo dos. se pueden poner más de 2, pero vamos a entender el por qué después. Bueno. Si el dado 1 es mayor que el dado 2, entonces mayor es igual a dado 1 y menor es igual a dado 2. ¿Sí? Si el dado 1 no es mayor que el dado 2, vamos a asumir que mayor es dado 2 y menor es dado 1. ¿Sí? Eso es equivalente en este caso a utilizar min y max. Determinamos ya
Entonces, ¿cuál es el valor mayor y cuál es el dado menor? ¿Para qué queríamos eso? Para asignarle los puntos al ganador y al perdedor. ¿Y cómo sabemos quién es el ganador y quién es el perdedor? ¿Cómo sabemos ahora quién es el ganador y quién es el perdedor en la ronda 2? Por las mismas reglas que la 1. Si Con las mismas reglas que la 1, que era... ¿Cuál era la Sí. regla de la 1? Que si era impar, ganaba el jugador 1, y que si era par, ganaba el jugador o el retador 2. ¿Sí? ¿Siguen todos hasta aquí lo que hicimos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos todos alineados en lo que estamos haciendo? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, volvimos a unir nuestros caminos. Y decimos que con las mismas reglas que antes, decíamos, si la suma, que ya la calculamos, módulo 2 es distinto de 0, ganó el retador 1. ¿Qué significa que ganó el retador 1 en esta ronda? ¿Qué tengo que hacer si ganó el retador 1? ¿Qué tengo que hacer si ganó el retador 1? Al resultado anterior le suma el mayor. Al retador 1 El igual al retador 1 retador. se lleva el mayor valor del dado. ¿Solo eso? ¿O pasa algo más si ganó el retador 1? Al retador 2 le resta el menor. Exactamente, que gane el retador 1 significaba dos cosas. Que el retador 1 ganaba puntos y que el retador 2 perdía puntos, ¿sí? Menos el menor valor. Bien. Y si en vez de ganar el retador 1 ganaba el retador 2, ¿qué significaba eso? Lo mismo, pero Al revés, digamos. Exactamente. Lo mismo en el sentido de las reglas, solo que ahora el retador 2 se llevaba el mayor y el retador 1 perdía el menor valor. ¿Bien? Bueno, si llegamos hasta acá, ya sabemos cuántos puntos tiene el retador 1 y el retador 2 cumpliendo las reglas. Si sorteamos los dados, la suma, calculamos, conseguimos el mayor y el menor, y hasta ahí estamos. Ahora viene la ronda 3. ¿Qué teníamos que hacer en la ronda 3? ¿Qué necesitamos determinar en la ronda 3? Se nos sumaba el campeón. Y ahora, ¿qué hacemos ahora? Tenemos los datos, los puntos del retador 1. Tenemos los puntos del retador 2. Tenemos los puntos del campeón. ¿Cómo determinamos ahora quién gana? ¿Cómo vamos a determinar quién gana? ¿Qué les parece? Y comparamos los tres puntajes. Comparamos los tres. O sea, buscamos el mayor puntaje entre los tres. Y acá se nos pone un pelito más complicado el tema. Porque antes, cuando dijimos, a ver, ¿cuál es el dado mayor y cuál es el menor? Eran dos dados. Dijimos, si este es mayor y si este es menor y ya está, y no nos preocupamos si son iguales. ¿Sí? Ahora, yo tengo que comparar tres valores y tengo que saber de esos tres valores cuál es el mayor. ¿Se entiende? Podríamos siguen hasta poner, acá? por ejemplo, podríamos poner que el jugador 1, si es igual al jugador 2, y jugador 2 es igual al jugador, o sea, el campeón, si se cumple eso, no sé quién va a ser el ganador. Si se cumple eso, estás en un empate. Pero en este juego no nos vamos a preocupar por empates. ¿Sí? Ahora no nos vamos a preocupar por empates. Así que hagamos de cuenta que no pueden ocurrir. ¿Cómo podemos Pero se tendría que comparar? poner la condición, ¿o no? No, vamos a hacer de cuenta que en este juego no existen los empates. ¿Sí? Bueno. En este caso no existe el empate. Yo pensé que Lo que vamos a considerar ahora es saber cuál es el mayor puntaje. Olvidémonos de los empates por un segundo. ¿Cómo podemos saber cuál es el mayor
de los 3 puntajes que tenemos. Tenemos puntaje campeón, retador 1 y retador 2. En vez de ¿Cómo poner podemos saber el igual, mayor poner entre 3? mayor. ¿Cómo? Preguntar por Podría el mayor, comparar, se podría comparar el retador 1 con el retador 2 y después el compararlo con el retador. campeón, Exacto. o tipo elegir el mayor de esos dos y después compararlo con el Claro. campeón. En vez de poner igual, poner Tenemos, cuál es el mayor. Preguntar tenemos cuál es el varias mayor. estrategias. Tenemos varias estrategias. ¿Cuál nos puede servir de forma Si estamos bastante buscando el rápida? mayor, preguntemos por el mayor. Sí, pero yo no quiero que usemos la función minimax. Yo quiero que No, pero por nosotros... eso con el if. O sea, preguntamos, por ejemplo, si el jugador 1 es mayor o igual. Si ponemos igual, va a dar el empate de nuevo. Entonces, si Sí. ponemos si el jugador 1 es mayor que el 2 y el 2 es mayor o igual. Si el jugador 1 es mayor que el 2, entonces el jugador 1 vendría a ser el ganador. Y si el jugador... no digo nada. A Ahí ver, está, digamos, Profe, si el jugador 1 es mayor que el 2, el jugador 1 es el mayor y el jugador 2 es el menor. Y pero tenemos entonces, 3 jugadores. Tenemos campeón, jugador 1 y jugador 2. yo diría que si el jugador 1 es mayor que el jugador número 2, sale una rama del positivo y dice, ahí compara si jugador 1 es mayor que campeón, y si lo Sí. es, rompe el récord, y si no lo es, el campeón se mantiene igual, no se rompió el récord. Y en la rama del falso, si jugador 2 es mayor que jugador 1, hace la comparación del jugador 2 con el campeón, y si ganó, se abre una rama en el positivo de que rompió el récord, y si no, no pasa nada. Entonces, vos me me decís una gusta. condición y luego 2 condiciones dobles anidadas. ¿No tendremos una forma Claro, más directa? Se puede hacer lo que decís, pero ¿no tengo una forma más directa? Por ejemplo, ¿habrá una condición que me pueda decir si uno es el más grande de todos, el mayor puntaje de todos? Una sola condición, que me diga solamente si sí o si no, uno de los jugadores es el mayor de todos. ¿Qué les parece? ¿Cómo poder preguntar a lo mejor si el campeón es el que tiene el Ah, mayor puntaje con una sola condición? se puede hacer, Tomás, por ejemplo, el retador 1 mayor que retador 2, perdón, campeón mayor que retador 1 y Sí, campeón mayor que retador 2 y que ahí te exacto. retorne. Por Y ejemplo, si, sí, campeón. Vamos por parte. Campeón mayor que retador 1 y además, and campeón es mayor que retador 2, entonces ya sabemos que si esto se cumple, ¿sí? Si esto se cumple, sí o sí, el ganador es el campeón, ¿sí? Ya vemos qué hacemos acá, pero si esto ocurre, si se cumplen las 2 condiciones esas, listo, el ganador es el campeón. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Si el campeón es mayor que el retador 1 y además el campeón es mayor que el retador 2, seguro que es el ganador. Ya vemos qué pasa en el falso, pero si es el verdadero, entonces el resultado será, no sé, ganó el campeón o algo así. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todos entienden esa rama o alguien tiene alguna duda? sí, profe. Bueno, ahora nos vamos a la rama del falso. Decimos, no pasó eso. No ganó el campeón. ¿Qué opciones hay si estamos en la rama falsa? Ya sabemos con certeza que el campeón no es el ganador. Sabemos con certeza que el campeón no es el ganador. Ahí se comparan comparamos los los otros dos dos. retadores. Exactamente. Nos queda comparar los otros dos. Pero ahora los que tenemos que comparar son solamente 2, porque ya el campeón no es. Entonces, si retador 1 es mayor que retador 2, ya tenemos una conclusión, que es que ganó ¿quién? El retador 1. Ganó el retador 1. ¿Sí? Resultado,
Pero ahí, profe, también se va a poder ver el récord, más allá que haya ganado. Vamos por partes. También tenemos que preguntar eso, pero vamos por partes, ahora lo vamos a ver. Vamos a ponerle campeón. Campeón. Si esto no se cumple, ¿quién es el ganador? El retador 2. El retador 2. Resultado, retador 2. Bien. Ahora, mucha atención. Fíjense que luego esta rama y esta rama, ¿sí? Estas dos ramas se cierran juntas. Bien. Esta cierra con esta. Y esta cierra aquí. ¿Sí? Pero esta otra rama cierra aquí abajo junto con esta. ¿Sí? Y ahí comparamos los resultados. Bueno, esta flecha no salió. Y ahora ya vemos qué más hacemos. Déjenme que acomode un poquito estas líneas que tienen su espíritu combativo. Voy a poner esto por... Bueno. Voy a poner una línea acá para que quede más fácil de ver. Fíjense cómo está cerrado esto, ¿sí? Bien. Fíjense, esta es la rama verdadera y en la rama falsa se mete otro if adentro. Bien, que es esta parte de acá. Ahora su compañera nos adelantó algo, nos dijo, guarda que teníamos que ver algo más. Teníamos que ver si se había roto el récord o no. ¿En qué caso se rompe el récord? Ganando quién el récord del campeón se rompió? De estos tres casos, ¿sí? Ganó el campeón, ganó el retador 1 y ganó el retador 2. ¿Cuáles son los casos que hacen que se haya roto el récord? Y se compara el puntaje No, y el que 2. obtuvo el ganador. Y gana al uno de los final. retadores. Pero fíjense que lo podemos incluir dentro de este mismo condicional, ¿no? O sea, si yo llegué hasta acá, ganó el campeón. Si yo llegué hasta acá, ganó el retador 1, y si yo llegué hasta acá, ganó el retador 2. ¿No podemos aprovechar de, además, indicar si se rompió el récord o no? Sí, ¿Qué les parece? en la rama del falso, en la condición cuando comparas el 1 y el 2, ¿cuál es el mayor? Porque ya pasaron al campeón alguno de los dos resultados. Claro. Si yo llegué hasta acá, el récord no se rompió porque ganó el campeón. ¿Estamos de acuerdo? Si llegué acá, el récord se rompió porque ganó el retador 1. Entonces yo podría indicar que sucedió eso. ¿Con qué tipo de variable puedo indicar que sucedió que se rompió el récord? Con una bandera. Con una bandera porque me permite indicar un evento, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ponerle B récord igual a... ¿Y qué valor le doy si se rompió el récord? Verdadero. True. True. Verdadero, ¿sí? True. Si ganó el retador 2, ¿qué pasa? Igual. Igual. Igual a true. ¿Y si ganó el campeón? Igual. Igual, true también. No se pone nada. No, porque no se pone nada, pero tenía el récord. Bien. Sí, Pero también se tiene que mostrar. Ahí tengo dos opciones, ¿sí? Guarda con esto. Una opción que yo tengo es decir B record igual a false, ¿sí? La otra opción que tengo es como me dice, mira,
Jorge, no pongas nada acá, porque no ocurrió el evento. Pero si yo no pongo nada ahí, tengo que venirme acá arriba y decir que hay una variable llamada bRecord que empieza valiendo falso. Porque si yo no la pongo acá y no la pongo acá, cuando gane el campeón esa variable no va a existir. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? No, profe, yo con las banderas no me llevo. No, pero al margen de una bandera, cualquier variable. Imagínate, olvídate de la de arriba. Imagínate que yo no puse nada arriba. Yo acá no digo bRecord, no digo bRecord, nada. ¿Sí? Acá es true, acá es true. Si viene y gana el campeón, y yo no puse nada acá ni la puse esa variable arriba, cuando yo quiera preguntar abajo si se rompió el récord o no, esa variable no va a existir si vino por el lado del campeón. Entonces yo tengo que asegurarme que esa variable exista en todos los caminos posibles. ¿Sí? Entonces, o le doy un valor inicial que sea falso, entonces si pasa por el campeón sigue valiendo falso, y si pasó por las otras ramas se le cambió a verdadero. ¿Sí? Esa es una opción. O la otra opción es que yo aquí explícitamente le diga que el valor es falso. Entonces, si vengo por acá, empieza a existir la variable con el valor falso y la voy a tener disponible después. Si Aunque viene no la por haya acá, puesto en el principio. claro, o la pongo en el principio con falso, y acá no me preocupo, o la pongo en todas las ramas por las que puedo pasar. Pero le tengo que asignar al menos una vez valor a la variable para que exista. ¿Sí? Si no, Claro, no la eso es puedo lo que usar no me después. quedaba claro a mí, porque yo siempre pensé que la tenías que declarar al principio y después ponerle, digamos, si le pusiste falso, ponerle verdadero. Por eso, no estás obligado a declararla, pero la variable tiene que existir. No es lo mismo declarar a que exista. Bueno, Una opción, por eso les digo, una opción es que ustedes le den un valor inicial, bRecord igual a false, y ella va a estar disponible en todo su diagrama de flujo. ¿Sí? bien. Si ustedes no lo ponen acá, no se va a cambiar el valor, va a seguir siendo falso. Si ustedes la ponen acá, no va a pasar nada grave. ¿Sí? ¿Se entendió eso? O sea, tiene que existir la variable, tiene que haberle asignado al menos una vez valor para que la puedan usar después. ¿Y cuándo la vamos a utilizar esa variable? ¿Para qué levantamos esa banderita? Bueno, en este caso no es un ciclo, pero si fuese un ciclo le tendremos que volver a poner falso, ¿o no? Nos olvidamos de los ciclos por ahora. No existen Bueno, los ciclos todavía. ¿Sí? Ya vamos a llegar a eso. Yo tengo el resultado y tengo que saber si se rompió el récord o no, porque me pidieron que muestre el resultado y me pidieron ver si se rompió el récord o no. Entonces, yo acá puedo mostrar el resultado, o sea, quién ganó, y si se rompió el récord, si bRecord es igual a true, mostraré se rompió el récord. Y si no, mostraré nada, o directamente no digo nada que no se rompió el récord, ¿sí? doblemente campeón. O se mantiene el cambio, ¿sí? Puedo poner no se rompió el récord. Bien. Y ahora sí, ya con esto, ¿qué podemos hacer tranquilos? Marcar el fin de nuestro programa.
¿Se entiende? ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Se entiende nuestro diagrama? Se puso un poco largo, pero ya vamos a ver que ahora lo codificamos y gracias al diagrama que lo hicimos tan estrictamente, la codificación va a ser muy rápida. Una pregunta, profe. Hay cosas que, Sí. por ejemplo, en el diagrama no están explícitas, por ejemplo, los print muestra, o sea, donde muestran el valor de los dados, pero se tiene que mostrar. Sí, bueno, en el caso digamos, de print, esos que son para mostrar estados y demás, no hace falta que los explicites tanto en el diagrama, ¿sí? Ah, bueno, eso era. Pero los agregas después en el código como un print. Lo importante es que lo que tiene que salir, digamos, como resultado se pueda mostrar. New file, clase 06 dados. Y vamos a hacer nuestro código en base a lo que hemos diagramado, ¿sí? Juego de dados. A ver, vamos a seguir nuestro diagrama tal como lo hicimos, porque por algo tomamos el esfuerzo de hacerlo tan estrictamente. Print, bueno, siempre bienvenidos al juego. Algún mensajito siempre que le dé la bienvenida al usuario. Dijimos, variables. Teníamos los puntos del retador 1. Retador 1 empezaban en 0. Retador 2 empezaba en 0. Y la bandera de récord, falso, porque en principio no se cumplió el récord, ¿sí? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? ¿Qué sigue en nuestro diagrama? ¿Qué sigue en nuestro diagrama? ¿Sí? Pedir los puntos, el récord del campeón. Ingreso de datos. Campeón es igual a int, input, ingrese el récord. ¿Y qué seguía después de pedirle los datos del récord, los datos del puntaje del campeón? ¿Qué es lo próximo? ¿Con qué nos enfrentamos? Fíjense que nuestro diagrama nos lo dicta prácticamente línea por línea, nos lo está dictando el diagrama. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Sortear los dados. Sortear los dados. Tenemos que hacer el import random porque vamos a usar una función de random. Import random. ¿Y qué variable de random, qué función de random vamos a utilizar para sortear los dados? Random. Dado 1 igual a random.rand int entre 1 y 6. Dado 2 igual a random.rand int entre 1 y 6. Y después teníamos que calcular la suma. La suma era fácil. Suma igual a dado 1 más dado 2. Teníamos que mostrar, ¿sí? Para que el usuario entienda, print, sorteo, dado 1, dado 1, dado 2, dado 2. Bien. Ahora nos tocaba ver quién ganó. Y eso lo hacíamos fácil con un condicional. Decíamos, si la suma es distinto, el módulo 2 es distinto de 0, significa que ganó el retador 1. Retador 1 es igual a lo que tenía el retador 1 más la suma de los dados. Else, retador 2 es igual a lo que tenía el retador 2 más la suma de los dados. Y acá ya podemos mostrar, si queremos, puntaje hasta ahora, ¿sí? Puntaje retador 1, 1, 2, como para ir entendiendo lo que va pasando hasta el momento, ¿sí? ¿Qué teníamos que hacer después?
Y teníamos que volver a hacer un sorteo similar. Ya acumulamos el puntaje, vamos a hacer otra vez el mismo sorteo que es exactamente igual que el anterior. Sorteo, ronda 2. Después del sorteo dijimos que íbamos a determinar el mayor y menor dado. Y eso era fácil, porque era un condicional preguntando por dado 1 o preguntando por dado 2. If dado 1 es mayor que dado 2, mayor es igual a dado 1, menor es igual a dado 2, y si no, el mayor era dado 2 y el menor era dado 1. Fíjense cómo haber hecho nuestro diagrama nos lleva codificando bastante rápido. Otra vez verificar quién ganó. Otra vez era, si suma módulo 2 es distinto de 0, ganaba el retador 1. Retador 1 es igual a lo que tenía retador 1 más el mayor dado. Y el retador 2 era lo que tenía retador 2 menos el menor dado. Si era el caso contrario, había ganado el retador 2. Más mayor, y el retador 1 perdía el menor valor. Podemos mostrar, si quieren, otra vez los puntajes de la ronda 2, como para entender lo que iba pasando, ¿sí? Finalmente, ¿qué nos quedaba? Nos quedaban las comparaciones para saber quién era el ganador, ¿sí? Entonces, acá lo hicimos fácilmente, dijimos, si campeón es mayor que retador 1 y campeón es mayor que retador 2, entonces el resultado es ganó campeón. Y además, el récord no se había roto. Si no es el ganador, estamos en la otra condición donde agregamos un condicional más. Es decir, el campeón no es el ganador. Ok. Entonces puede ser el retador 1, cuyo caso el resultado es igual a ganó retador 1. Y si no, ya no queda otra. El que ganó es el retador 2. ¿Sí? Retador 2. Acá, fíjense que ya les voy a hacer un pequeño comentario sobre las banderas. Cómo se han anidado los dos condicionales. ¿Sí? Entonces acá ya nos quedaba simplemente mostrar print resultado. Y si se había roto el récord, if record es true, print se rompió el récord. Y si no, print no se rompió el récord. ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos a probarlo el programa. ¿Estamos todos de acuerdo? La bandera, profe. La bandera es esta de acá. record true. Si es true, se rompió el récord. Y si no, no se rompió el récord. Una sola vez se escribe. Claro, porque esta, si es true, digo que se rompió. Y si no, no. Digamos, es una sola vez la necesito utilizar. Vamos a probarlo. Vamos a ver cómo nos va. Bienvenido al juego. Ingresa el récord. El récord del campeón es de 3 puntos. Se sorteó el 6 y el 6. Miren justo qué coincidencia. Entonces, el retador 2 se llevó la suma, porque la suma es 12, que es par. Se sorteó el 3 y el 5. La suma es par, porque la suma es 8. Entonces, el retador 1 perdió
el menor dado, que era el 3, y el retador 2 sumó el mayor dado, que era el 5. 12 que tenía más 5, 17. 0 que tenía menos 3 le quedó negativo. ¿Quién ganó? Ganó el retador 2. Y dice que no se rompió el récord porque seguramente nos hemos olvidado de poner alguna variable. Acá nos hemos olvidado de avisar que se rompió el récord. ¿Sí? Y acá les quería hacer este comentario. Fíjense, ¿tiene sentido que yo escriba 2 veces lo mismo por las 2 ramas? ¿Tiene sentido que por la rama Eso verdadera es y lo que por la rama pregunté falsa? yo, profe. No, pero no acá, ¿eh? No aquí en este. Claro, no, yo no me había Acá. dado cuenta, pero era esa la que le faltaba. Si esto se va a ejecutar 2 veces, en las 2 ramas, digamos, no importa en qué rama pase, directamente se pone una sola vez. Porque si yo llegué acá, es porque ya no ganó el campeón. Entonces, no importa si ganó este o ganó este, de cualquier manera el récord fue roto. ¿Se entiende? Si ustedes ven que en las 2 ramas tienen el mismo código, es porque ese código va una sola vez. No tiene sentido que escriban el mismo código en 2 ramas. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto? Sí. Bien. Vamos a probarlo una vez más. Ingresa el récord. El récord es 15 puntos, el del campeón. Otra vez está ganando el retador 2 la primera ronda, porque la suma es par. La suma acá nos dio impar, así que ganó el retador 1 los 5 puntos. Y este perdió los 4 puntos. Ganó el campeón y no se rompió el récord. Y así podemos seguir ejecutando todas las veces que querramos. Y acá fíjense que ganó el retador 2, rompiendo el récord. Bien. Noten entonces, palabras finales, así los libero para su próxima clase. Primero, mucha atención a la generación del diagrama, porque miren cómo cuando hacemos el diagrama, pasamos casi instantáneamente al código. ¿Sí? Revisión de los condicionales, analizar bien las condiciones, ver qué cosa va por la rama verdadera, qué cosa va por la rama falsa, y practicar. Nosotros podríamos haber usado las funciones min y max, pero es mejor si nosotros revisamos manualmente para poder entender la lógica y entender mejor los condicionales. Bien. Los dejo en libertad, 18.04, ustedes tienen clase a las 18.05, están en libertad, si quieren ir. Cualquier duda, consúltenme, que se entendió lo que hicimos, se entendió lo que revisamos. ¿Quedó alguna duda en relación a lo que hicimos? ¿O quedó todo claro? Banderas. Fíjate este caso. ¿Sí? Una bandera nos dice true o false si algo pasó o no pasó. ¿Bien? Entonces, si ganó el campeón, yo digo que no pasó que se haya roto el récord. Ganó el campeón, no se rompió el récord. Si no ganó el campeón, digo, levanto la bandera. Digo, sí, se rompió el récord porque no fue el campeón. Eso es cuando sucedió el evento. Digo, ¿pasó esto o no pasó esto? Entonces, más adelante, yo puedo preguntar y decir, si esa bandera vale true, es porque ocurrió lo que yo quería y muestro un mensaje o hago algo. Si esa bandera es false, significa que nunca se levantó y por lo tanto no ocurrió que se rompiera el récord. ¿Bien? Profe, Hay un poco de práctica al respecto, pero básicamente es el concepto, ¿sí? Pasó o no pasó un evento para hacer algo o hacer otra cosa un poquito más adelante. Sí, Lucas. ¿podría mostrarnos en el caso donde usted no definía desde un principio la variable, sino que la definía en el if, nomás? Bien. Si yo no hago esta asignación, acá va a funcionar, porque yo la estoy usando tanto acá
como aquí. O sea, no hay ningún camino donde esa variable no existe. Pero si yo no hiciera esto, por ejemplo, no la creé arriba y la estoy creando en esta rama, pero no en esta, y yo ejecuto esto, ejecuto el programa, y me aseguro que, no sé, el campeón sea siempre el ganador, voy a tener un problema porque me dice, esta variable que estás queriendo usar no existe. Y yo digo, ¿por qué no existe? Y bueno, porque cuando viniste por esta rama, no existió, no le di un valor para que exista la variable. Solamente me preocupé por esta rama. Entonces, cuando acá pregunto si esta variable vale true, Python me dice, mirá, ganó el campeón, vos pasaste por acá, solo pasaste por acá. Y hasta acá, esa variable no existe. Entonces, ¿por qué me preguntas si vale true o false si una variable por un valor de una variable que no existe? Y me tira un error. Entonces, hay dos opciones. O le dan un valor al principio, un valor que esté acorde a lo que ustedes quieren hacer, o se aseguran que en todos los caminos por los cuales pasen, esa variable tenga un valor. ¿Sí? Por ejemplo, acá. De record. ¿Sí? Entonces, en algún momento ustedes para poder usarla, para poder consultar su valor, en algún momento tienen que haberla creado, tienen que haberle dado un valor. No puede haber ningún camino del código donde esa variable no se cree en ningún momento y ustedes después consulten su valor. ¿Lo podría probar, profe? ¿Sí? Yo lo pruebo ahora y me aseguro que gane el campeón, por ejemplo. ¿Ves? Ganó el campeón. ¿Por qué? Porque pasó por aquí y acá se creó la variable porque le estoy asignando valor por la primera vez. Si no hubiera pasado por acá, si hubiera ganado otro retador, hubiera pasado por el else. Y yo acá también le estoy dando un valor. ¿Sí? Entonces, pasa a existir la bandera. ¿Se entiende? Ahí yo no la creé antes, pero me aseguro que por todos los caminos que yo pase, estoy dándole un valor a esa variable. Sí, ahora se entiende, profe. Gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, nos vemos la semana que viene. Yo les voy a subir este código y les voy a subir el diagrama que hicimos a las materiales adicionales de la ficha 5, o sea, la semana pasada. Y estamos en contacto entonces. ¿Cuándo lo sube ahora, profe? Ahora lo subo. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Profe, tengo una duda. Profe, Yo también. Sí, vamos por parte. A ver, Gabriel, que habías levantado la mano. Tengo una duda chiquitita con el tema del TP que hay que entregar mañana. Nosotros lo tenemos listo. El tema es que, por ejemplo, agregamos un time.sleep para que Sí. no sea tan de golpe y hemos añadido Sí. un par de cosas así similares para que sea el programa un poco más, Sí. no tan que te lo pegue en la cara de una. Eso Sí. no hay problema, no hay hay nada problema. que no hayamos visto en todo lo que sería lo que pide el TP. No hay problema porque no cambia la lógica del programa que estás haciendo. Perfecto, perfecto, gracias. Sí. ¿Alguien más preguntaba? ¿Tenía alguna duda? sí, yo, profe. Sí, Natalia. Con la entrega del TP, tenemos que ponerle al archivo el nombre de nosotros y... O sea, Es el lo nombre de ideal. nosotros... Es lo ideal que le pongas el legajo de ustedes, guión bajo TP1 y el curso. Sí, es lo ideal. Ah, bueno. Pónganle el formato que figura en la actividad, pónganle eso. Ah, bueno, eso era la duda, gracias. No hay problema. Profe, Sí, yo tengo una duda respecto de este enunciado. sí, ¿Usted realizó 2 sorteos? O sea, en la ronda Sí. 2. Porque yo en el enunciado no interpreto que se necesite otro sorteo. sí, porque en cada ronda necesitas sortear, si no, digamos, sería siempre el mismo ganador en las dos rondas. Claro, yo Son interpreté dos así sorteos. como que entre el primer sorteo ya era medio como que se definía cuál de los retadores ganaba y iba sumando puntos a comparar con el campeón. Claro, no, en este caso, en cada Porque ronda, no- digamos, hay un sorteo.
Sí. Claro, porque no lo aclara mucho el enunciado el sorteo de la segunda Por ahí ronda. se podría expresar Sí. de otra forma, pero sí, en cada ronda, digamos, hay un sorteo nuevo. Y cuando compara con el campeón, no hay más rondas, no creo, porque ahí es comparación nomás. Esa es la tercera ronda, Sí, digamos, donde se compara con el campeón y los valores que ya tienen de... está. Claro, ahí no hay otro sorteo, ya son los valores que tienen de antes. Está. Gracias. ¿Ah? Profe, Sí, sobre el tema de poner el tutorial en el TP, el tutorial sobre las reglas, ¿cómo puedo hacer para llamarlos? tutorial, Porque perdón, no entendí el eso. tutorial sería las reglas básicas del trabajo práctico, del Escribirlas, código. digamos, o... Sí, para escribirlas y llamarlas, porque el problema que tengo es, está hecho el código base, tenemos el menú, pero no puedo llamar a la hora de que me salga bien el tutorial. O sea, que explique las reglas y después que salte el juego. Habría que revisar qué es lo que estás haciendo. Habría que revisar el código para ver qué problema tenés. Mm. Bueno. Bueno, los dejo entonces. Nos vemos la semana que viene. Les subo en un ratito el código y el diagrama y estamos en contacto. Que tengan buen fin de semana. Chao, Nos vemos el gracias, viernes profe. próximo. No, profe, buen fin de. Igualmente. Nos vemos, profe, buen fin Nos de. vemos. Buen fin de. Luego.